Cuando empujó la puerta del estudio de tatuajes, no sabía si estaba escapando de algo o yendo hacia otra cosa. Solo sabía que no podía seguir igual. La ciudad seguía su curso fuera, pero dentro de él algo se había roto hace años. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía volver a empezar. Tenía que hacerlo, aunque no supiera cómo. «Bienvenido», dijo una voz masculina, segura, pero cálida. Álvaro levantó la vista. Un hombre se le acercaba con paso firme. Tendría su edad. 42, 43. Mano extendida, mirada directa. «Alejandro», se presentó. «Si sabes lo que quieres, puedo ayudarte». Álvaro le estrechó la mano. Le costó articular algo. «No es un diseño cualquiera. Quiero algo que marque un antes y un después». Alejandro asintió y le hizo una seña. Caminaron hasta una sala al fondo. Se sentaron frente a frente, sin muchas palabras, como si ya entendieran que eso no era simplemente trabajo. «Cuéntame lo que hay detrás», pidió Alejandro, entrelazando los dedos sobre las piernas. Álvaro bajó la mirada un segundo, respiró hondo. «Perdí a mi esposa hace 5 años. No teníamos hijos. Me quedé solo, cerrado. Me dediqué a trabajar, a no sentir, a no mirar a nadie». Alejandro no dijo nada, solo lo miraba, atento, presente. Y un día, sin saber por qué, pensé, ¿así querría ella que me viera? Derrotado, apagado. Me levanté, me miré en el espejo y decidí que tenía que moverme, aunque no supiera a dónde. Alejandro se inclinó levemente hacia él, apoyó una mano sobre la mesa. «¿Y este tatuaje? ¿Es tu manera de decir, a partir de aquí?» Álvaro asintió. «Quiero recordar que sobreviví, que sigo aquí». Alejandro sostuvo su mirada unos segundos. Luego se levantó y volvió con una carpeta. «Mientras hablabas, pensé en esto». Abrió la carpeta y sacó un diseño. Un fénix emergiendo de cenizas, las alas abiertas, la mirada desafiante. Álvaro lo miró. No hizo falta decir mucho. Su expresión hablaba por él. «Justo sobre el corazón», murmuró Alejandro. Se prepararon. Alejandro le indicó que se quitara la camisa. Álvaro lo hizo sin decir nada. El aire frío del estudio le recorrió el pecho. Alejandro cogió una cuchilla desechable y se acercó. «Voy a limpiar la zona primero». Los movimientos eran lentos, cuidados. Cada gesto tenía un peso que no se podía ignorar. La mano de Alejandro tocó su piel con firmeza, pero sin brusquedad. Lo afeitó despacio, y el silencio entre ellos comenzó a cargarse de algo que no sabían cómo nombrar. El aliento de Alejandro le rozaba el cuello. Sus dedos tensaban la piel. El contacto no era solo profesional. Había algo más. Una calma que inquietaba. Una tensión que no molestaba. Cuando terminó, le pasó la mano abierta por el pecho, despacio, como evaluando el resultado, pero también como si necesitara confirmar que estaba allí, que lo tenía cerca. «¿Listo para el fénix?», dijo con una media sonrisa. Fijó el esténcil con cuidado. Le pidió que respirara hondo. Álvaro lo hizo, aunque el aire le entraba a medias. Alejandro se dio cuenta. Lo miró a los ojos. No dijo nada. Pero su sonrisa fue distinta. Una que no se usa con cualquiera. El papel se despegó y la silueta del fénix quedó marcada. Alejandro pasó los dedos por los bordes, rozando su piel. «Aquí empieza tu segunda vida», preparó la máquina. El zumbido llenó el silencio. Álvaro tragó saliva. Alejandro le apoyó una mano en el hombro. «Confía, solo respira». El primer contacto de la aguja lo hizo temblar. No gritó, pero soltó un quejido. Alejandro no apartó la vista. Su otra mano seguía firme en el hombro. Trabajó con concentración. De vez en cuando se detenía para limpiar el exceso de tinta. El paño pasaba lento, casi con cuidado, como si el dolor mereciera respeto. «Estás aguantando muy bien», dijo de pronto con voz baja. Álvaro intentó restarle importancia. «Solo es dolor». Alejandro inclinó un poco la cabeza. «No siempre es solo eso». Las palabras se quedaron flotando. Álvaro lo miró.
No sabía si hablaban del tatuaje o de otra cosa. El tiempo pasaba y el dolor aumentaba. Alejandro lo notó. De pronto apagó la máquina, se levantó y fue a una estantería. Volvió con un vaso y una botella de whisky. Sirvió un poco y se lo dio. Esto te va a ayudar. Álvaro lo tomó sin dudar, sintiendo el calor del alcohol bajar por la garganta. El efecto fue casi inmediato. ¿Te gusta el whisky? Es mi bebida favorita. Alejandro sonrió, una sonrisa cómplice. Entonces somos del mismo tipo. Volvió al trabajo, pero la tensión ya no era la misma. Había algo más. Álvaro lo miraba, observaba sus manos, su expresión, y de repente se dio cuenta de que no estaba pensando en el dolor. Lo que lo descolocaba era otra cosa. Alejandro, el hombre frente a él, su voz, su forma de tocarle el pecho, la manera en que se acercaba sin miedo. En un momento, Alejandro se detuvo, lo miró. Álvaro, ¿tú crees en las casualidades? Él frunció el ceño. No mucho, pero dime. Alejandro dejó la máquina a un lado. Hoy pensaba cerrar temprano, pero algo me hizo quedarme, y entonces apareciste tú. Se miraron. El silencio habló por ellos. Yo tampoco creo en casualidades, dijo Álvaro. El resto de la sesión transcurrió entre pausas, miradas, respiraciones compartidas. Cada gesto de Alejandro tenía un eco dentro de Álvaro. El dolor ya no importaba. El fuego venía de otro lado. Cuando terminaron, Alejandro limpió el tatuaje con un paño húmedo. Lo hizo despacio, con una atención que desarmaba. No hablaban, solo se miraban, como si en ese instante se dijera todo. Entonces, sin aviso, Alejandro se inclinó y lo besó. Fue un beso corto, pero lleno de lo que no se había dicho. Y Álvaro no se apartó. No podía. Algo en su cuerpo había estado esperando ese gesto. Cuando se separaron, Alejandro bajó la vista, respirando agitado. Perdón, no sé si debí hacerlo. Álvaro no respondió, pero tampoco se alejó. Se quedó allí, sintiendo que esa noche algo había cambiado para siempre. Y no solo en su pecho, sino en él. Pasaron varios días sin que se hablaran. Ni un mensaje, ni una llamada. Pero la escena del estudio volvía a la mente de Álvaro cada noche, como una película que no podía detener. El beso. Las manos de Alejandro en su pecho. Esa forma de mirarlo que parecía atravesarlo por dentro. No sabía si debía buscarlo. Parte de él sentía que aquello había sido algo espontáneo, único, casi accidental. Otra parte, en silencio, lo deseaba con una fuerza que no quería admitir. Durante años se había cerrado a todo, a sentir, a mirar. Y ahora, un gesto le había abierto una grieta que no podía volver a sellar. La duda lo mantenía inquieto. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se aceleraba con la esperanza de ver su nombre en la pantalla. Pero no pasaba. Hasta que una noche, 8 días después, un mensaje cambió todo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Me gustaría ver cómo va sanando el tatuaje. Si no puedes venir, puedo pasar por tu casa cuando cierre el estudio. Avísame. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. La excusa era profesional, pero el tono, había algo más. El ofrecimiento de ir a su casa, la forma directa de escribir. Sintió cómo se le apretaba el pecho. Dudó apenas unos minutos antes de responder. Hola Alejandro, gracias por escribir. Si puedes venir, te lo agradezco. Esta es mi dirección. Avísame cuando estés por llegar. El resto de la tarde transcurrió en una mezcla de ansiedad y nerviosismo. Ordenó la casa sin saber bien por qué. Preparó algo para cenar, aunque ni siquiera sabía si se quedaría. Se duchó, se cambió de ropa 3 veces. Todo le parecía o demasiado formal o demasiado casual. Cuando el portero lo llamó para avisarle que Alejandro estaba abajo, sintió que le faltaba el aire. Abrió la puerta con un gesto lento, como si quisiera estirar ese instante. Y ahí estaba él, Alejandro, de pie, camisa blanca, las mangas remangadas, 2 botones desabrochados, el mismo aire de seguridad tranquila de siempre. Pero esta vez también había algo en sus ojos,
una suavidad que no había visto antes. «Qué bonita casa», dijo, entrando con paso tranquilo. Álvaro sonrió con torpeza. Señaló el salón. Alejandro miraba todo, sin prisa. «Preparé algo sencillo, por si no habías comido». «Qué suerte la mía». «Salí directo del estudio. No alcancé a parar en ningún lado», respondió con esa voz profunda que parecía llenar el espacio sin esfuerzo. Se sentaron a cenar. Al principio hablaron de cosas neutras: música, películas, trabajo. Nada muy íntimo, como si ambos supieran que era mejor rodear el tema que los había llevado hasta ahí. Pero con cada copa de vino, las palabras comenzaron a soltarse. Álvaro lo miraba de vez en cuando. No podía evitarlo. Alejandro tenía una forma de escuchar que hacía que todo lo que uno decía sonara más importante de lo que realmente era. Cuando terminaron de comer, Alejandro apoyó los codos sobre la mesa, lo miró fijo y dijo: «¿Puedo ver cómo va sanando el tatuaje?» Álvaro asintió. Se puso de pie despacio, desabotonó la camisa. Alejandro no apartó la vista ni un segundo. Sus ojos bajaron hasta el pecho, donde el fénix ya había tomado forma definitiva. Se acercó, observó con atención. Luego pasó la mano lentamente alrededor del diseño, sin tocarlo del todo. «Está perfecto, como si llevara semanas. No hay que retocar nada». Pero no era solo el tatuaje lo que miraba. Había algo más en ese silencio, en ese modo de estar tan cerca sin decir nada. Sus ojos viajaban por su piel como si quisiera memorizarla. Sus dedos se detenían a milímetros, como si temiera cruzar un límite invisible. Álvaro sintió un escalofrío, no de frío, de esos que aparecen cuando todo el cuerpo reconoce un momento importante antes que la mente. El aire entre ellos pesaba. Casi no se escuchaba nada, ni el reloj, ni la calle, ni el mundo. Y entonces, simplemente ocurrió. Se miraron. Y esta vez, ninguno apartó la vista. Fue Alejandro quien dio el paso. Se acercó apenas. Álvaro lo recibió como si lo hubiese estado esperando desde hacía años. El beso fue suave al principio, pero cargado, con todo lo que no se dijeron en 8 días, con la tensión acumulada desde la primera noche. Las manos de Alejandro encontraron su cuello, su espalda. Lo atrajo con decisión. Y Álvaro se dejó llevar. Cerró los ojos. Se olvidó del tiempo. Cuando se separaron, se miraron en silencio, las mejillas encendidas, la respiración agitada. «No sé qué está pasando conmigo», murmuró Álvaro. «Tampoco yo», respondió Alejandro. «Pero me gusta». Se quedaron de pie, uno frente al otro, sin saber si seguir o parar, hasta que Alejandro, con una media sonrisa, preguntó: «¿Puedo quedarme un rato más?» Álvaro no respondió con palabras. Lo tomó de la mano y lo llevó al sofá. Se sentaron cerca, muy cerca. Las piernas se rozaban, las manos también. Y aunque ya no se besaban, la intimidad era más fuerte aún. Hablaron poco, se escucharon mucho. Alejandro compartió cosas que no había dicho antes, sobre su matrimonio, sobre el vacío que sentía al llegar a casa, sobre lo fácil que era respirar en ese estudio, entre agujas, tinta y gente que quería dejar marcas en su piel para olvidar otras más profundas. Álvaro lo miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. No lo juzgaba, no lo interrumpía, solo estaba ahí, presente, sosteniendo el silencio cuando era necesario. Y cuando Alejandro apoyó la cabeza sobre su hombro, Álvaro le pasó un brazo por detrás. Lo sostuvo. Le acarició el brazo con lentitud. Ninguno dijo nada, pero todo estaba dicho. Más tarde, cuando Alejandro se levantó para irse, el silencio se volvió más denso. Se miraron en la puerta. Nadie sabía qué decir. «Gracias», dijo él en voz baja. «Cuando quieras», respondió Álvaro. Alejandro se inclinó. Le dio un beso corto. Esta vez fue distinto, más lento, más claro. «Nos vemos pronto», murmuró antes de salir. Álvaro cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella, y supo que algo había empezado, algo que ya no iba a poder evitar. Al día siguiente,
Álvaro se despertó con una sensación nueva. No era felicidad exactamente. Era una especie de calma con electricidad por dentro, como si algo se hubiera destrabado después de años. Se quedó unos minutos mirando el techo, recordando cada gesto de la noche anterior. El beso, el sofá, la cabeza de Alejandro sobre su hombro, el silencio compartido. Cuando se levantó, se preparó un café, pero no pudo tomárselo tranquilo. Su mente no paraba. No sabía si debía escribirle, si debía esperar, si todo lo que habían vivido había sido real o solo un momento fuera del tiempo. Pasaron 3 días sin noticias, ni un mensaje, ni un emoji, nada. Y aunque intentaba convencerse de que no significaba nada, el silencio lo carcomía por dentro. El 4.º día, el teléfono vibró. ¿Puedo llamarte esta noche? Álvaro sintió un nudo en el estómago. Tecló la respuesta con los dedos tensos. Claro que sí. Esa noche, la llamada llegó pasadas las 10. Alejandro no se anduvo con rodeos. «He tomado una decisión», dijo, con la voz firme, pero apagada. «Me voy a separar». Álvaro no supo qué decir. Se quedó mudo. Solo atinó a cerrar los ojos. «No es por ti», continuó Alejandro. «Es algo que ya venía. Pero lo de nosotros me hizo dar cuenta de que no puedo seguir así. No quiero mentirme más, ni a nadie». Álvaro apretó el teléfono con fuerza. «¿Estás seguro?» No hay marcha atrás. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, pero pesan. «¿Quieres venir mañana a casa?», preguntó Álvaro sin pensarlo demasiado. «Sí, a la hora que tú digas». Esa noche, Álvaro durmió poco. Soñó con frases inconclusas, con manos que se escapaban, con un sofá que volvía a vaciarse. Se levantó temprano, limpió sin necesidad, cocinó sin hambre. Todo le parecía poco. Cuando Alejandro llegó, traía una mochila colgada al hombro. No dijo nada. Solo lo abrazó, fuerte, largo, como si ese gesto resumiera días de pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro con la voz algo rota. «No, pero sí, ¿sabes?». «Sí, lo sé». Se sentaron en el sofá, pero esta vez no hubo distancia. Alejandro se acomodó junto a él, buscó su mano, entrelazó los dedos. «No sé qué va a pasar después, pero esto que hay entre nosotros, quiero cuidarlo». «Yo también», susurró Álvaro. Pasaron la tarde juntos. No hablaron del futuro, ni de papeles, ni de casas vacías, solo del presente. Se rieron, se escucharon, se permitieron estar. Cuando cayó la noche, Alejandro se levantó, fue hasta su mochila y sacó un cuaderno. Lo abrió en una página con varios dibujos. «He estado trabajando en una idea. Es para ti». Álvaro miró el boceto. Era el fénix de su pecho, pero esta vez, con otra figura al lado. Un segundo fénix, más pequeño, volando cerca. «¿Ves esto?», dijo Alejandro señalando los trazos. «Es lo que sentí esa noche, que tú habías vuelto a vivir, y que quizás yo también podía hacerlo». Álvaro sintió que se le cerraba la garganta. «¿Quieres tatuarlo tú?». «Sí, pero en otro lugar, más privado, solo nosotros». «¿Dónde?». «Aquí». Alejandro tocó su propio pecho, del lado izquierdo. Álvaro entendió. «¿Estás seguro?». Como nunca. No se dijeron más. No hacía falta. Esa noche durmieron juntos. No hubo prisas, ni urgencias. Solo el calor de 2 cuerpos que habían esperado mucho para poder acercarse sin miedo. Al despertar, Álvaro lo vio dormir. Respiraba tranquilo. Tenía el rostro relajado. Y por primera vez en años, pensó que la soledad ya no era su casa. Que ahora podía abrir las ventanas, dejar entrar luz, porque alguien había llegado. Y no tenía intención de irse. Pasaron las semanas. Lentamente, sin necesidad de nombrarlo, la rutina cambió. Alejandro empezó a pasar más noches en casa de Álvaro que en la suya. Dejaba cosas en el baño, una camiseta en el respaldo de la silla, libros abiertos en la mesa. Y aunque nada se había dicho oficialmente, ambos sabían que algo ya era distinto. Una noche, mientras cenaban en silencio,
Alejandro dejó el tenedor en el plato y dijo sin mirar: «Hoy firmé los papeles». Álvaro levantó la vista. El tono era neutro, casi seco. «¿Estás bien?» Alejandro se encogió de hombros. «Estoy en paz. Eso ya estaba muerto hace tiempo. Solo faltaba enterrarlo. No hubo celebración, ni palabras grandes. Pero cuando se fueron a dormir, Alejandro se abrazó a él como nunca. Le apoyó la cabeza en el pecho y se quedó ahí, en silencio, durante largos minutos. Álvaro lo acarició sin hablar, solo con la yema de los dedos, recorriéndole la espalda, sintiendo cómo se aflojaba, cómo soltaba el peso que venía cargando. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Alejandro lo miró fijamente. «Quiero mudarme aquí». Álvaro se quedó quieto con la taza en la mano. «¿Estás seguro?» «Sí, pero no solo por comodidad. Quiero compartir esto contigo, lo que estamos construyendo». Sin pausas. Álvaro asintió despacio. Tenía miedo, sí, pero no era el miedo de antes. No era el miedo a sufrir. Era miedo a que esto fuera real y lo arruinara. «Me encantaría que vivieras aquí», dijo finalmente, con una sonrisa suave. Y así fue. En pocos días, Alejandro comenzó a traer sus cosas. Primero las más necesarias. Luego los libros, el equipo de dibujo, sus cuadernos llenos de bocetos. Cada objeto tenía historia. Y Álvaro escuchaba cada una como si fueran piezas de un puzzle que completaban al hombre que ahora dormía junto a él cada noche. Una tarde, mientras acomodaban una caja con revistas viejas, Alejandro se detuvo. Sacó una foto arrugada del fondo. Era él, más joven, con su exesposa. La miró un segundo y la rompió sin dramatismo. «No necesito guardar esto. Ya no». Álvaro no dijo nada. Solo se acercó y le rozó la mano. Alejandro le devolvió el gesto con una mirada tranquila, agradecida. Pero no todo era tan simple. Una noche, Alejandro recibió una llamada de su ex. Álvaro escuchó la conversación desde la cocina. No pudo evitarlo. No entendió todo, pero el tono era tenso. Cuando Alejandro colgó, fue hasta él, con gesto serio. «Está enfadada», dijo. «Dice que me equivoqué, que todo esto es una fantasía». «¿Y tú qué piensas?». Alejandro no respondió enseguida. Se quedó de pie, apoyado contra la puerta. «Pienso que la única fantasía fue fingir que yo era feliz con ella». Se acercó. Le tomó la cara con las dos manos. «Esto no es un error, Álvaro. Es lo más verdadero que he sentido en años. Esa noche hicieron el amor por primera vez, sin prisas. No fue fuego, fue pausa, fue respirarse, fue mirarse y quedarse, sin necesidad de esconderse, sin la sombra de nadie». Al despertar, Alejandro dijo algo que lo sorprendió. «Quiero tatuarme el segundo fénix esta semana, aquí, en el pecho. Pero quiero que estés tú cuando lo haga. ¿Y si te duele? Entonces quédate cerca y tócame la mano». Álvaro sonrió y supo, con certeza, que ya no estaba solo, ni herido, ni perdido. Estaba al lado de alguien que había elegido quedarse, a pesar de todo. La tarde del tatuaje llegó más pronto de lo que esperaban. Alejandro había cerrado el estudio antes de tiempo, y por primera vez dejó que otro artista tomara el mando mientras él se convertía en cliente. Álvaro lo acompañó sin decir mucho, pero cada paso que daban juntos hacia la cabina era como sellar algo invisible que venían construyendo desde el primer día. Alejandro se quitó la camisa sin pudor, se sentó, miró a Álvaro y le estiró la mano. ¿Listo para sostenerla? Álvaro la tomó con fuerza. No hacía falta decir nada más. El artista, un joven llamado Nico, comenzó a trabajar con precisión. El zumbido de la máquina llenó el silencio. Alejandro cerró los ojos. Su respiración era serena. Solo apretaba un poco más la mano de Álvaro en los momentos de mayor dolor. Pero no se quejaba. No se movía. Solo lo miraba de vez en cuando, como recordándole que estaba ahí por él, con él. El diseño era sencillo. El segundo fénix, más pequeño, volando junto al primero, en el mismo lado del corazón. Cuando terminaron, Nico limpió la zona, la cubrió con film y sonrió satisfecho.
Te ha quedado increíble. Alejandro agradeció, pero sus ojos estaban fijos en Álvaro. Al salir del estudio, en plena calle, se detuvo de pronto. Necesito decirte algo. Álvaro se quedó inmóvil. El corazón se le aceleró sin saber por qué. Dime. Alejandro lo miró a los ojos, sin prisa. Estoy enamorado de ti. Álvaro se quedó sin palabras. Durante segundos, solo respiró. No sé cómo pasó, continuó Alejandro, ni en qué momento exacto, pero cada vez que me despierto y estás ahí, cada vez que me hablas, que me miras, que caminas por la casa en silencio, siento que todo lo que me faltaba empieza a tener sentido. Álvaro se acercó, le sostuvo la cara con las dos manos, y por fin, con voz baja, temblorosa, respondió. Yo también. Se abrazaron en medio de la acera. No importaba si alguien miraba. No importaba si era el centro de Madrid o el último rincón del mundo. Era su momento. El abrazo duró más de lo que la lógica permitiría. Pero no estaban interesados en lógica, solo en verdad. Esa noche, ya en casa, abrieron una botella de vino. Se sentaron en el suelo, como adolescentes. Rieron, hablaron de todo y de nada. Hicieron planes sin presión. Un viaje, un cambio de muebles, tal vez adoptar un perro. ¿Crees que esto dure? Preguntó Álvaro, en un momento de calma. Alejandro lo miró sin dudar. Depende de nosotros, pero sí, quiero que dure. Pasaron las semanas, luego los meses. Vivir juntos no siempre fue fácil. Hubo discusiones, diferencias, silencios que pesaban, pero siempre volvían al mismo lugar, a hablar, a tocarse, a quedarse. 6 meses después, una tarde cualquiera, mientras lavaban los platos después de comer, Álvaro se giró de repente. ¿Te gustaría mudarte aquí de manera oficial? No como visita, no como huésped, como pareja. Esta casa ya no me parece tan grande, pero sigue siendo demasiado para uno solo. Alejandro lo miró con una sonrisa lenta, sincera. Pensé que nunca lo ibas a preguntar. Y así fue. Colgaron el segundo juego de llaves junto a la puerta. Cambiaron el orden de los muebles. Pintaron una pared. Plantaron una maceta nueva en la ventana. Pero más allá de todo eso, se cuidaron. Se eligieron. Porque a veces, empezar de nuevo no es volver a ser quien eras. Es permitirte ser quien nunca te dejaste ser. Y Álvaro, que un día entró en un estudio de tatuajes buscando un símbolo de renacimiento, acabó encontrando algo mucho más profundo, a alguien con quien vivirlo.